Buenas noches, muchas gracias por visitarnos, a los que nos visitaron presencialmente y también a los que están a través de la plataforma de comunicación telemática. Esta noche nos toca desde el Centro de Posgrados invitar a que nuestro profesor Óscar Ferreña tiene una enorme carrera, no por veteranos, sino por por lo que ha hecho en UTE por el mercado privado en estos últimos años, que nos ilumine sobre algunas paradojas que existen en el tema de la energía. Y bueno, también remarcar que dentro de un mes más o menos vamos a estar empezando un programa que tiene energías modernas. Nuestra intención es mostrar un poco cómo el mercado está cambiando radicalmente con las nuevas formas de producir energía, de generarla, de transmitirla, etc. Que hay que prepararse porque la vieja forma de trabajar está migrando a nuevas soluciones. Óscar. Bueno, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias. Empezamos nomás. Sí, vamos a empezar. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están siguiendo por Zoom y los que están acá presentes. Me imagino que el título de la presentación, La paradoja de Edison y Tesla, les habrá llamado la atención. La primera vez que se publicó nos decía que era para ver el pasado, presente y futuro de los mercados energéticos. Quiero decir que el pasado y presente lo conocemos, les voy a contar lo que yo sé, cómo lo vi, pero el futuro es una improvisación, una visión que uno puede tener y puede estar equivocada, puede estar acertada. Pero yo lo que quiero es llamar a la reflexión cómo los cambios tecnológicos pueden ser rápidos, importantes. Esto me recuerda, una vez estaba haciendo las primeras armas en UTE y el gerente general era el ingeniero Putinera, y yo le preguntaba, ¿por qué estamos haciendo presupuestos para 10 años, 12 años, cuando nuestros equipos, algunos tienen 50 años, la empresa va a durar 10 años? Y me decía, Óscar, lo que pasa es que los cambios tecnológicos en 10 años pueden cambiar todo el mercado eléctrico y entonces hay que ir día a día en eso. Y yo la verdad que decía, no, este hombre está loco, no es así, con ya tenía 60 años. Sin embargo, en el 2003 me decían que 10 años después, la mitad de la matriz energética igual iba a ser eólica, yo hubiese dicho que estaban locos. Y en 10 años hubo un cambio radical, porque se dieron las circunstancias. Y esta paradoja habla de cómo empezó la historia de los mercados eléctricos entre Tesla y Edison. Yo a Tesla lo conocía mucho porque mi papá trabajó toda su vida en General Electric y Edison fue de los fundadores de General Electric. Entonces todas las publicaciones, toda la propaganda de General Electric hacía hincapié en hablar de Edison. Y como que, además uno va a Estados Unidos y empieza a preguntar en los distintos estados, las compañías de generación, las compañías eléctricas, son todas, tienen el nombre de Edison en algún lado, porque este hombre estuvo, incluso pasa en Europa, en Italia, una de las empresas de electricidad se llama Edison. Así que Edison es un hombre muy conocido. Sin embargo, a Tesla tuve la oportunidad de conocerlo cuando entré a facultad, empecé a ver la historia de la electricidad. Y ahí me quedó una cosa como, ¿qué pasó acá? ¿Por qué este hombre, Edison, se llevó la fama, murió siendo millonario y Tesla quedó, desapareció prácticamente, no hizo nada? Después de haber hecho muchas patentes con el sistema eléctrico, empezó a hacer patentes que no funcionaban, como la bobina Tesla, que quería transmitir energía de forma inalámbrica. Y entonces como que ahí me había agarrado un poco una discusión sobre Edison. Y lo que voy a tratar de mostrar ahora es que capaz que estaba equivocado, y capaz que no era tan así, que los dos tenían razón. Cuando se empezó a hablar de esto, decían, bueno, Edison quería la corriente continua y Tesla la corriente alterna. Y eso así se planteó la guerra, y así se escribió en los libros de historia. La corriente continua es más sencilla de almacenar, o sea, existían las baterías, entonces la podíamos guardar en baterías. No tenía el problema de factor de potencia, o sea, ese problema del coseno phi que tenemos en los sistemas eléctricos, con la continua no lo teníamos.
Y eso eran las ventajas que veía Edison. En cambio, Tesla, que había hecho algunas patentes sobre los generadores de inducción y motor de inducción, decía, es mucho más sencillo transformar energía mecánica en energía eléctrica y viceversa usando corriente alterna. Entonces, tendríamos que ir a la corriente alterna. También decía Tesla, es más sencillo transformar corriente alterna en continua que al revés. Es más sencillo cambiar el voltaje con corriente alterna porque se permite usar cualquier voltaje óptimo para cualquier etapa. O sea, la gran ventaja de la corriente alterna es que la producimos en el voltaje óptimo, la elevamos para transportarla en el voltaje óptimo y después la bajamos para usarla en los electrodomésticos o a nivel industrial en el voltaje óptimo. Y bueno, Edison quería la corriente continua y Tesla la corriente alterna. Pero si uno se pone a analizar, ambos usaban los dos tipos de corrientes. Yo creo que lo que Edison estaba diciendo, no, mira, la electricidad hay que producirla donde se vaya a usar. O sea, él lo que estaba planteando ahí era que la generación eléctrica tenía que ser distribuida. En cambio, Tesla hablaba de la generación centralizada. Era la siguiente. Ahora, fueron dos genios contemporáneos. Tal vez Edison es un tipo mucho más práctico que Tesla, tenía laboratorios, tiene mucho más invenciones. Lo recordamos porque hizo la lámpara incandescente. En realidad no la inventó él, sino que hizo la primera lámpara incandescente de uso comercial, que duraba algunas horas como para poder venderla. Y Tesla, que era un gran científico que empezó a trabajar con Edison, empezaron a trabajar juntos, patentó los motores de inducción y los generadores de inducción. Trabajaron juntos, pero cuando vino ese problema de concesión de que uno quería la corriente continua para hacer la comercialización y otro quería la corriente alterna, se enfrentaron a una guerra que nos separó. Y yo diría, hoy, la verdad, miramos para atrás estos 100 y pocos años que hay de mercados eléctricos, Tesla le ganó a Edison, le ganó la guerra, pero Edison se llevó la fama y la fortuna. Y como decía hoy, si yo me paro hoy a mirar esa historia, yo creo que lo que había acá no era una guerra entre la corriente continua y la corriente alterna, sino que era una guerra entre la generación centralizada y la distribuida. Y yo digo que esa guerra entre la generación centralizada y distribuida la ganó Tesla por el hecho de la eficiencia de los equipos de generación. Inmediatamente, cuando empezaron a desarrollarse, las turbinas empezaron a crecer de tamaño, entonces la generación centralizada pasó a ser más eficiente que la generación distribuida. Y esa es la causa, creo, de que por qué en un principio parece que la guerra esa la ganó Tesla. La siguiente, por favor. Vamos a ver, Edison triunfó en los pequeños sistemas aislados. Por ejemplo, en los automóviles. Los automóviles funcionan con corriente continua. Vehículos grandes también funcionan con corriente continua. En la historia de Uruguay, a mediados del siglo pasado, cuando yo era pequeño iba al campo y lo que veía eran pequeños molinitos que cargaban baterías y eran sistemas de continua. O sea, en la generación aislada, Edison ganó. Los wind chargers se llamaban esos molinitos. Ahora, en los mercados eléctricos generales, la idea de Tesla se impuso. Y eso es porque la economía de escala que presentaba esa generación centralizada. Por eso digo, no es continua alterna, es generación centralizada o generación distribuida. Cuando se pelearon, Tesla se asoció con Westinghouse. Y Westinghouse lo absorbió totalmente, se quedó con las patentes. Tesla le cedió las patentes a Westinghouse y se dedicó a lo que hacía que era otros inventos y no tuvo tanto éxito en los otros inventos y por eso es que desapareció de la historia. Cambio Edison se asoció con J.P. Morgan, crearon la General Electric y J.P. Morgan fue y le compró a Westinghouse las patentes, entonces las compañías de Edison empezaron a crecer como usando las mismas ideas de Tesla. Otra paradoja que aparece acá, hoy, como decía, cualquier mercado eléctrico tiene alguna empresa que se llama Edison, en cambio a Tesla lo conocemos por una marca de automóviles que funciona con corriente continua, aunque si bien es cierto, utiliza un motor de corriente alterna inventado por Tesla, pero
no deja de ser paradójico, ¿no? Que esté asociado hoy a un auto que usa una enorme batería. La siguiente. Bueno, vamos a hablar un poco de esos mercados eléctricos que se crearon a partir de triunfar la idea científica de Tesla, y cual Edison se aprovechó. Esos mercados eléctricos funcionaban como servicios públicos regionales de energía. O sea, lo lógico era que el Estado se encargara de hacer eso, o le diera una concesión a alguien para que empezara en una región a dar el servicio público de electricidad. Y la persona que hacía ese servicio público de electricidad se encargaba de todas las cosas, desde la generación, la transmisión, la distribución y la comercialización de energía. En el caso de Uruguay, ustedes saben que al principio, en los albores de la industria eléctrica, había muchas pequeñas compañías, y en 1912 se nacionalizaron todas esas compañías y se creó la UTE, pero daba ese servicio completo, integral, en una región. El Estado ponía las tarifas, o las regulaba, si había una concesión, regulaba esas tarifas, y lo que es lo que se llama empresas integradas verticalmente, o sea, que se encargan de todas las fases de la parte eléctrica. Generalmente con centrales hidroeléctricas o con centrales térmicas que compraban la energía en forma química de otro mercado, que es el mercado de los combustibles líquidos o del gas. Estos mercados eléctricos que empezaron a funcionar es como cualquier mercado, tiene una oferta y una demanda. Pero cuando hablamos del mercado eléctrico, aparece la característica de que lo que se está consumiendo tiene que ser igual a lo que se genera en cada instante. Lo cual lleva a que tiene que haber alguien, o sea, cuando uno prende una lamparita en una punta, tiene que estar inyectando esa generación en la otra punta, porque los cables no almacenan energía. No hay forma de almacenar la corriente alterna que figura en el sistema. Y esto lleva a que cada empresa en esa región tenía que tener lo que llama el despacho económico, que empieza a abastecer la demanda a medida que la demanda va creciendo y va colocando, despachando las máquinas más baratas al principio, y lleva a eso que parece una contradicción del mercado eléctrico, que cuanto más se consume es más caro. Porque claro, uno deja las empresas van dejando para el final las máquinas más caras. Ahora, en Inglaterra, en los años 80, dijeron, esto no es bueno, tiene muchos defectos. Esta integración vertical, donde la tarifa es proporcional a la inversión que hace el concesionario, que hace el Estado, no es eficiente. Un ejemplo de eso, lo podemos ver en Argentina. Si uno va a la Central Puerto, antigua Central Puerto, que creo que se inauguró en 1940, que es una empresa suiza de electricidad, uno entra a esa central y parece una catedral. Tiene piso de mármol, paredes de mármol, puertas de madera labrada, tiene vitró en el techo, tiene hasta campanario. Eso está, cuando uno va en avión lo vemos, está al lado del aeropuerto, en Central Puerto. Y yo preguntaba, ¿y esto por qué es así? ¿Cuál era el objeto? Y bueno, dice, lo que pasa es que como la tarifa es regulada por el Estado y tiene que ver con la inversión, acá poníamos más inversión para poder cobrar más tarifa. Y tiene sentido. Bueno, a los ingleses se les ocurrió que no. ¿Por qué? Dice, por más que sea muy difícil el sistema eléctrico, dice, la generación puede ser un servicio que no tiene por qué ser público, sino un servicio de libre competencia. Entonces, en los años 80 vino esa revolución en Inglaterra, y que la copiaron todos los países en pocos años. California fue el siguiente, pero Argentina, la Argentina de Menem, Uruguay hizo en el año 97 esa ley de electricidad, con marco regulatorio, que después fue regulada en el año 2002, donde dice la generación es libre, ya deja de ser un servicio público. Lo que sí sigue siendo un servicio público es el transporte de energía, la distribución de energía, incluso la comercialización.
Pero el Estado ya no se va a meter más. El que genere más barato es el que va a llevarse la mejor oferta, la mejor demanda. En el caso de Uruguay, esto se le llama desintegrar verticalmente el sistema eléctrico. En el caso de Uruguay, teníamos la empresa, una única empresa que era útil, que es eléctrica, bueno, pero por ley se le obligó a decir, perfecto, te mantenés como una empresa única, pero tenés que tener balances económicos totalmente separados. Porque se dan cuenta que si una empresa con ese régimen de competencia puede hacer subsidios cruzados entre la generación y la transmisión o la distribución, y poder romper esa eficiencia que se buscaba en la libre competencia. Bueno, eso fue a partir de los años 80, y hoy creo que todo el mundo funciona de esa manera, salvo algunas raras excepciones. A ver la siguiente. Estos mercados a nivel mundial se alimentan, esto es un promedio mundial, ¿no? Pero un 20% por generación hidroeléctrica, un 10% por energía nuclear y un 70% por combustibles fósiles, sobre todo carbón. O sea, el gran combustible de las centrales de generación eléctrica era, hasta hace poco o hasta ahora, el carbón. Y este sistema así de competencia está basado en una máquina que es, de repente, la máquina más compleja creada por el ser humano, que es la red eléctrica, ¿no? Que es una cosa, una complejidad enorme. No solo está eso de que la generación tiene que ser igual instante a instante, sino que además llevar la corriente alterna por esas líneas de transporte tiene esos problemas de corrientes parásitas o corrientes aparentes que hablaba Edison, y bueno, ha sido un sistema muy complejo que funcionó. Ahora, a partir de los años 80, coincide con esa desregulación, se empezó a tomar conciencia del cambio climático. Esto, en el año 79, con Daniel y Bermúdez, tuvimos el profesor de máquinas 3 a Omar Braga. Y yo me acuerdo, eso me quedó patente. Una combustión limpia es aquella cuyo producto de combustión es solamente aire caliente y anhídrido carbónico, CO2. O sea, el CO2 era palabra santa, no pasaba nada. Lo que no podía tener era combustión incompleta, no podía tener CO2. Pero no había ningún límite para el CO2, eso parecía que era sano. Si bien el tema del cambio climático y que el CO2 era un problema para el cambio climático se conocía de antes, no se había puesto nunca arriba de la mesa. Yo calculo que fue por el tema de cuestiones geopolíticas, alguna guerra del 73 y de los años 79 en Arabia Saudita, cuando vieron aquellos problemas con el petróleo, que empezaron a poner arriba de la mesa que emitir CO2 no era admisible, era mala palabra. Y es cierto esto, y seguramente sí es cierto. Creo que hay evidencia científica de que no podemos tirar CO2 a la atmósfera. El CO2, producto de la combustión de un combustible fósil, tiene más o menos el siguiente proceso. ¿Cómo se formaron los combustibles fósiles? Bueno, hace varios millones de años, seguramente la Tierra era rica en anhídrido carbónico en la atmósfera, así que el planeta tenía una temperatura mayor que la actual, por lo tanto había muchas junglas, los árboles crecían, morían, se iban enterrando. ¿Cómo crecían los árboles? Absorbiendo CO2 de la atmósfera. Es la madera de los árboles se creaba con ese carbón, los árboles se morían y se iban enterrando y con el tiempo se iban fosilizando. O sea, la energía solar que llegaba a la Tierra, la vegetación la transformaba en carbón, filtrando el carbón de la atmósfera, limpiando la atmósfera y llegando a la atmósfera que conocemos hoy y que más o menos permitió el desarrollo de la vida humana. El CO2 tiene un problema de gases de efecto invernadero. La atmósfera es transparente a la radiación solar. O sea, la radiación solar puede atravesar la atmósfera sin ningún problema, pero cuando llega a la Tierra, calienta la Tierra y convierte esa radiación en
rayos infrarrojos que empieza a desprender la Tierra. Bueno, esos rayos infrarrojos resulta que la atmósfera no es transparente en los rayos infrarrojos. El vapor de agua, las nubes, impiden la salida de los rayos infrarrojos y así provoca eso llamado el efecto invernadero. El vapor de agua no debe haber cambiado, pero al principio de la revolución industrial, antes de empezar a quemar combustibles fósiles, la cantidad de CO2 en la atmósfera era de 200 partes por millón y hoy es casi 450. Y el CO2 es un filtro para los rayos infrarrojos, entonces produce ese efecto invernadero. Entonces, a partir de los años 80, se tomó conciencia de que no podíamos seguir en los mercados eléctricos que emiten, que consumen muchos combustibles fósiles, yo decía hoy, el 70% de los combustibles fósiles, no se podía seguir. Entonces empezó a mirar las energías que se usaban anteriormente. A ver la siguiente. Bueno, el mercado eléctrico hoy por hoy es responsable del 50% de las emisiones de CO2. Y el resto se reparte entre el transporte y la industria. Entonces, para descarbonizar la atmósfera, lo primero que se le ocurre a la gente es vamos a descarbonizar el mercado eléctrico. Y entonces se volvió a recurrir a lo que se llama energías renovables no convencionales, que eran las que se usaban de antes, como la solar y la eólica. Bueno, la eólica es milenaria, ¿no? Los molinos de viento son de la época de Quijote y anteriores, y los barcos empezaron a navegar con energía eólica hace más de 1000 años. La fotovoltaica, si bien es una creación del siglo pasado, una invención de Einstein allá por 1922, no tuvo ningún desarrollo, salvo cuando empezó la carrera espacial para alimentar a los satélites. Ahora, tanto la eólica como la fotovoltaica empezaron a tener costos cada vez más competitivos y hoy por hoy es una realidad importante. Ahora, a diferencia de quemar combustibles fósiles en una caldera o abrir la válvula de agua de una represa, en esos casos, yo decía, el sistema eléctrico tiene que tener el balance entre la generación y el consumo en forma instantánea. Entonces, con una máquina térmica yo quemo más combustible o con una máquina hidráulica dejo pasar más agua. Cambio con la eólica y la solar, eso no lo puedo hacer. Entonces, requieren, eso se llama que no son gestionables, o sea que no puede, el que va a hacer el despacho de carga no las puede despachar. Entonces, requieren almacenamiento. ¿Por qué Uruguay pudo hacer ese cambio tan fabuloso de matriz, donde hoy el 50% de la generación es eólica y un 5% es solar y el otro 50% es hidráulica? Prácticamente hicimos desaparecer los combustibles fósiles. Bueno, primero, sobre todo es porque las represas que ya existían en Uruguay actuaron como verdaderas baterías. O sea, cuando toca viento, la represa deja de producir a costa de cubrir la demanda con ese viento, y esas represas, cuando falta viento o falta sol, dejan pasar el agua. Ahora, si uno hace la cuenta de a qué equivalen esas baterías, porque uno puede decir, bárbaro, seguimos poniendo eólica, después le vamos agregando baterías a la eólica, que no va a haber ningún problema de filtrado. Bueno, resulta que esa fue la casualidad de Uruguay. Para poder filtrar esas variaciones de la producción de la eólica y de la solar se precisan más o menos unos 45 días de almacenamiento. O sea, tener una demanda guardada por 45 días. Y la realidad es que justamente en Uruguay, si uno suma los embalses de Bonete, de Baigorria, de Palmar, son todos de distinto tamaño, y también los embalses de Salto Grande, cuando uno suma todos esos, hay aproximadamente unos 1500 gigavatios hora de energía que queda guardada en los lagos. O sea, si el lago está lleno, yo tengo ahí 1500 gigavatios hora de energía. Y si la demanda anual es del orden de 11.000, estamos hablando que acá tenemos un 15% del año, o sea, tenemos 45 días aproximadamente de almacenamiento. Esa es la clave de por qué Uruguay pudo colocar tanta eólica no gestionable, tantas renovables no gestionables.
Pero esto lo puede hacer Uruguay, otros países no lo pueden hacer. Uno mira a Europa y dice, sí, la eólica en Europa está todo lleno de molinos, pero llegamos al 10% o al 15%. A ver lo siguiente. Bueno, lo que decía hoy, que la tecnología eólica es milenaria. Pero la eólica tiene un problema. El viento tiene variaciones muy bruscas. O sea, puede pasar de un instante a otro a tener, por ejemplo, cuando uno dice, sí, el viento de un lugar es 7 metros por segundo, en realidad si uno mira un anemómetro marca 7, 7,2, 7,3, 6,5, está variando constantemente. Y esas variaciones, si uno las pone en un molino, se traducen en variaciones de la energía que producen y esfuerzos en las máquinas. Y algo parecido pasa con la fotovoltaica. Podemos tener un sol brillante, pasa una nube y la potencia cae bruscamente. Entonces, ¿cómo cambió la tecnología para llegar a poder filtrar esas variaciones bruscas? Bueno, pasando por la corriente continua. Hoy los molinos modernos funcionan en corriente alterna. Esa corriente alterna se transforma en corriente continua y después para intentarla a la red la volvemos a transformar en corriente alterna a la frecuencia de la red. Esto es como aquello de que cuando uno está remontando una cometa y viene una ráfaga de viento y bueno, hay que aflojar el hilo para que la cometa no se rompa. Bueno, en un molino, cuando viene una ráfaga de viento ascendente, el molino aumenta su velocidad de giro. Entonces ese exceso de energía se almacena en forma de energía cinética en el molino. Y cuando baja el viento, desacelera esa velocidad y descarga esa energía. Y en la fotovoltaica hay un fenómeno similar. Si viene el sol muy fuerte, lo que hace para que no hubo un aumento rápido de la producción de energía, se deja levantar la temperatura de los paneles, o sea, se saca la misma cantidad de energía eléctrica, se transforma una parte de energía del panel y cuando vuelve a bajar, a nublarse, la temperatura baja y va usando ese filtrado. Pero esto se logra pasando por la corriente continua. O sea, los molinos son de velocidad variable, implica que la producción del aerogenerador pasa a corriente continua y luego con una inversor a corriente alterna. Y la tecnología fotovoltaica comenzó a desarrollarse, como decía hoy, al inicio de la exploración espacial, y es esencialmente una producción en corriente continua. Si uno quiere descarbonizar toda la matriz, como se está hablando del pacto de París, hay que tratar de eliminar el uso de combustibles fósiles, bueno, habría que electrificar todo el resto de la matriz eléctrica. Y eso, si uno lo mira en términos energéticos, o sea, el sistema eléctrico es la quinta parte del sistema de combustibles fósiles. Si uno mira en términos de energía, la cantidad de petróleo que importa Uruguay que manejan acá, en kilovatios hora o en megavatios hora, es 5 veces más grande que el mercado eléctrico. O sea que si uno quisiera hacer todos los coches de Uruguay eléctricos, los camiones eléctricos, todo el fuel que se consume en Uruguay en forma eléctrica, el sistema eléctrico tendría que aumentar por 4 o 5 veces. Que es posible, pero ahí está. A ver, la siguiente. Acá quiero recordar a un pionero olvidado, ¿no? Creo que nadie sabe quién es este hombre, Paul Lacour. Un nombre francés, pero en realidad es danés. Este hombre era fanático de la generación eólica, es el primer genio de la aerodinámica, diseñó los primeros molinos modernos que existen. Fue el primero que se dio cuenta que el molino, para ser eficiente, tenía que tener pocas patas, no como esas margaritas giratorias de los molinos de agua. Pero Lacour se preocupaba del almacenamiento de energía. Y entonces lo que hacía era utilizar turbinas eólicas, estamos hablando de 1900, para producir hidrógeno mediante electrólisis y así obtener hidrógeno para la lámpara de gas de su laboratorio. Hoy se habla del hidrógeno verde, que es el obtenido con fotovoltaica o con eólica. Bueno, el inventor del hidrógeno verde es este hombre, Paul Lacour. La siguiente. Bueno, esto que se habla tanto del cambio climático lleva a que
hay una necesidad de cambio en el mercado energético. Y en los últimos 100 años han coexistido dos tipos de mercados energéticos: el mercado eléctrico y el de hidrocarburos. Y el mercado, esto pasa en todas partes del mundo, ¿no? El mercado de combustibles fósiles es 4 a 6 veces más grande que el mercado eléctrico. Y hay evidencia científica que hay que eliminar las emisiones de CO2, que no podemos seguir, que el planeta no aguanta seguir emitiendo CO2. Entonces, yo lo que digo es que hay una necesidad de unificar estos dos mercados en uno solo que esté basado totalmente en energías renovables, eléctrico, y aquellas cosas que no se pueden electrificar tienen que ser con hidrógeno verde. Si eso ocurriera, el sistema eléctrico tiene que multiplicarse hasta por 5 veces el valor actual. En el caso de Uruguay, si uno quisiera eliminar las importaciones de hidrocarburos solo para abastecer el mercado interno, habría que instalar de 7.000 a 11.000 megavatios adicionales, dependiendo que sea fotovoltaica o eólica. O sea que hoy tenemos 1.500 de eólica y 280 megavatios de fotovoltaico. Y algunos piensan, dicen, estamos saturados de energía renovable, no precisamos más. Bueno, si fuéramos a este camino, hay caminos para recorrer solamente en el mercado interno. A ver, en la siguiente. Bueno, el hidrógeno verde. Esto lo digo yo, pero no, hay algunos que lo discuten, ¿no? Pero yo creo que para que sea fácilmente certificable como tal, el H2 verde debe producirse mediante energía renovable no convencional, con plantas de generación conectadas y dedicadas a electrolizadores que se ubiquen al pie de la planta o muy cerca de la planta. O sea, no hay que pasar por el sistema eléctrico, porque el sistema eléctrico puede estar contaminado. Usted dice que hace cadenas de blockchain para certificar que el hidrógeno que se produce con la energía a determinadas horas es verde, pero creo que para que sea fácil de certificar, tiene que ocurrir esto. Esto ya ocurre en varias partes del mundo, o se está verificando. Los molinos funcionan con corriente continua, las fotovoltaicas funcionan con corriente continua, y en lugar de pasar alternas para inyectarse en la red, pasa el electrolizador para producir hidrógeno. Después el hidrógeno se transporta en ductos dedicados a lugares de almacenamiento adecuados y se interconecta con el sistema eléctrico tradicional a través de plantas de generación, que pueden ser turbinas que funcionan con hidrógeno en lugar de gas, o celdas de combustible alimentadas por el H2 verde, que brindan una energía a la red eléctrica tradicional. O sea que esa mezcla, esa unificación, yo creo que, me parece a mí que va a ir por ese camino. ¿Se entiende? Molinos y fotovoltaicas generando hidrógeno, que producen hidrógeno para usarlo en la industria pesada, para usarlo como combustible, y también pueden producir electricidad cuando las hidroeléctricas, pues los molinos conectados a la red no existen, no están. A ver la siguiente. Bueno, yo hablaba hoy de 11.000 megavatios. ¿Hay lugares en Uruguay para poner tanta eólica? Y sí, no hay ningún problema. Esto solo para el mercado interno. En Uruguay hay 45.000 hectáreas hoy dedicadas no, en las cuales están arrendadas para que funcionen aerogeneradores, 1.500 aerogeneradores. En la relación de 1 megavatio cada 30 hectáreas. Hoy los molinos son más grandes que cuando se instaló Uruguay. Cuando se instaló Uruguay el promedio era 2 megavatios y medio, los más grandes eran de 3. Hoy casi no existen molinos de menos de 4 y el promedio está más cercano a 5. Así que la relación podría ser 1 megavatio eólico cada 20 hectáreas. Y la solar, bueno, la solar para obtener 1 megavatio en Uruguay se precisan 2 hectáreas. Hay 13 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería. Creo que Uruguay ha demostrado que la ganadería se lleva muy bien con la generación eólica. Hay 600.000 hectáreas dedicadas al arroz. También hay algún parque eólico que está arriba de alguna arrocera. Hay 200.000 hectáreas dedicadas al trigo. Creo que esto puede, no hay problema, el potencial es enorme. Y bueno, si lo comparamos con España,
Uruguay es 1/3 de la superficie de España. España ya tiene hoy, sin ni siquiera recurrir a la generación offshore, tiene 30.000 megavatios instalados. Como sería equivalente que Uruguay tuviera 10.000. O sea que seguramente esos valores que mencionábamos hoy son alcanzables. Y acá me gusta poner esta frase que yo la tomé de un abogado llamado Dr. Montano, que una vez comentaba: las energías renovables en Uruguay son una actividad agropecuaria, porque uno planta molinos como quien planta soja, o pone paneles solares como quien planta trigo, o como quien cría ganado. Y bueno, yo digo, la producción de H2 verde también es una producción agropecuaria más. Y Uruguay tiene esa ventaja que tienen los países agropecuarios, que pueden producir mucho más, por ejemplo, mucho más alimentos del que precisan. Y bueno, capaz que en un futuro podemos producir toda la energía que precisamos y todavía podemos producir energía para exportar. Porque el H2 verde es una forma de envasar las energías renovables, de ponerlas en un paquete para poder exportarlas. A ver la siguiente. Bueno, esta pregunta, esto es un sueño espectacular. ¿Es competitivo hoy el H2, el hidrógeno verde? Bueno, capaz que todavía no, pero empieza a ser competitivo. ¿Qué es lo ideal para producir hidrógeno verde en función de la eólica y la solar? Bueno, lo mejor es hacer una combinación de las dos. La eólica funciona obviamente de día y sobre todo en verano. La solar funciona de día y en verano. Y la eólica funciona sobre todo de noche, hay más viento de noche que de día, y sobre todo en invierno. Entonces, entre las dos hay una buena sinergia. Y esta es una relación tomada acá más o menos en Uruguay con los datos de los parques que funcionan actualmente, es que cada 3 megavatios de electrolizadores habría que poner 4 megavatios de eólica y 2 megavatios de solar. Tendríamos un derrame de energía bastante pequeño y ese hidrolizador estaría funcionando al 70%. Y es una combinación que depende de cada país. En el sur de Chile seguramente hay mucho viento, factor de capacidad del 50%, lo que pongan solo de eólica, y el electrolizador va a funcionar al 50%, si la relación es 1 a 1. En el norte de Chile hay mucho más solar, no hay viento, la relación capaz que es 0,3, o sea, el factor de capacidad es 0,3. En la combinación de Uruguay, con esta combinación podemos llegar a valores del 70% de utilización del electrolizador. Por lo tanto, yo pienso que Uruguay en la producción de hidrógeno verde es muy competitivo. Y en Uruguay, digo, también en el centro de Argentina, en el centro de Chile es bastante parecido. Ahora, lo cierto es que hoy nosotros estamos trabajando en Ventus en un proyecto de hidrógeno verde para movilidad pesada y tenemos algunas cotizaciones. Y con los costos de capital actuales, haciendo corridas a 20 años, podríamos obtener un valor del hidrógeno verde del orden de $5,5 por kilogramo. Y el poder calorífico del hidrógeno es 3 veces superior al del gasoil. Y el rendimiento motriz, si lo usamos en una celda de combustible, o sea, lo convertimos en electricidad para mover el motor eléctrico, es 50% superior al del gasoil cuando utilizamos un motor de combustión interna. Por lo tanto, sería equivalente a tener un gasoil a $1,3 por kilogramo o $1,13 por litro, que bueno, al día de hoy no se puede tomar como ejemplo, pero esto es muy parecido a lo que hay ahora, o incluso más barato de lo que hay ahora. No sé si es competitivo, pero se está acercando rápidamente a esa paridad. Y por ejemplo, en Europa ya, si uno emite CO2 para producir electricidad, por cada megavatio hora que producen, le cobran un impuesto al carbón, que fue el que disparó los precios, de $50 por megavatio hora, que sea lo mismo que agregarle $0,15 al kilogramo de diésel. Cuando haces esa comparación de costos, lo del hidrógeno está sin impuestos, es inversión y... Sí, esto es sin ningún tipo, es solo inversión. Pero
para comparar creo que hay que poner los impuestos. El impuesto es una ganancia del país que se saca de un lado y se pone del otro. Ahora que el dólar bajó está un poco más caro. Sí, pero es una cosa No, sustancial. Y el gasoil tiene impuestos que, cuando digo, 22%. IVA. es IVA. Lo que hoy no es competitivo es el vehículo. Todavía el vehículo es mucho más caro, pero hay grandes esperanzas que a medida que empiece una cosa de hacer una partida de 1000 vehículos y otra cosa de hacer millones. A medida que el desarrollo tecnológico, la industrialización avance, seguramente el costo de los vehículos va a bajar y se va a volver competitivo. La siguiente. Una comparación de qué es el hidrógeno en poder calorífico. Si uno lo mira respecto a la masa, al kilogramo, el hidrógeno tiene 28.000 kilocalorías por kilogramo, el gasoil tiene 10.000, el gas natural 12.600, el carbón mineral 7.200, el amoníaco 5.300 kilocalorías por kilogramo. Después digo porque pongo el amoníaco también. En densidad volumétrica donde el hidrógeno está mal. A 1 bar es 0,25 kilocalorías por litro. A 200 bar, que es una presión muy manejable, los gasoductos pueden ser a 200 bar, sería 500 kilocalorías por litro. El gas natural a 200 bar tiene 1860, o sea, 4 veces más poder calorífico casi que el hidrógeno. A 700 bar, que es la presión que se está usando para los vehículos, vehículos pesados, los automóviles, son 1750 kilocalorías por litro, mientras que el gas licuado, el hidrógeno criogénico, licuado líquido a presión atmosférica, está a 2000 kilocalorías por litro, que si lo comparamos con el gas natural licuado es la mitad. Carbón mineral por litro es 16.300 y el amoníaco licuado, que es una presión muy baja, a 12 bar, tiene 3.000 kilocalorías. El amoníaco es nitrógeno con hidrógeno, por lo tanto no tiene carbón, es un combustible limpio, que se puede usar perfectamente. Yo lo que digo en esto, mirando esto, lo que hace el carbón, el poder calorífico de los hidrocarburos lo pone el hidrógeno, que le da la energía. Y el carbón lo que hace es comprimir la molécula, es el que le pone el envase, que lo achica, el que lo hace manejable. Uno podría pensar en, usando carbón procedente de biomasa verde, usar un hidrocarburo sintético formado por hidrógeno y carbón, que es lo que está haciendo Porsche en el sur de Chile, combustibles sintéticos, que todavía son caros, pero tecnológicamente se puede hacer. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania se quedó sin pozos petroleros y los aviones funcionaban con nafta sintética, gasolina sintética, que se obtenía con carbón mineral y agregando el hidrógeno que obtenían, no sé qué procedimiento. No era limpio, pero la posibilidad de hidrogenar el carbón existía. La siguiente. Ahora, cuando yo hablaba hoy, en el futuro vamos a unirlo en un mercado, vamos a tener un mercado que es 5 veces más grande que la actual. En esto hay unas sinergias que a veces uno no las ve, pero que están ahí. Bueno, yo hablaba hoy que en Uruguay se logró colocar la generación eólica porque había 1.500 gigavatios hora de almacenamiento en los embalses que están ocupando 200.000 hectáreas de terreno, ¿no? Una buena parte del Uruguay, casi el 1% de todo el Uruguay, está ocupado por los embalses de las represas. Si esta energía quisiéramos almacenar en hidrógeno líquido, esa misma cantidad, necesitaríamos 750.000 metros cúbicos de tanque de hidrógeno líquido a presión atmosférica, que entra perfectamente en un predio de 30 hectáreas, un predio similar al que tiene el CAP en José Ignacio, no es más grande que eso. O sea que hay una sinergia enorme en el almacenamiento. Y el almacenamiento, en este proyecto que estamos haciendo para Inventus, para el transporte, empezamos a combinar eólica, solar, spot, a ver cuál es la mejor combinación. Y teníamos que funcionar con por lo menos algún día de almacenamiento.
Y dijimos, bueno, pongamos una batería eléctrica, guardamos la energía en la batería eléctrica. Cuando hacemos la cuenta, resulta que almacenarlo en un tanque a presión con hidrógeno sale 10 veces menos que la batería. O sea que esa sinergia existe. Y la otra sinergia, que tampoco está ahí, pero que uno no la ve, es que transportar megavatios sobre energía en forma de hidrógeno a través de una tubería dedicada, hidroducto, es 10 veces más barato que transmitirla por la línea de alta tensión eléctrica. 10 veces más barato. Y eso es verdad. Bueno, miren esto. ¿Dónde está el gas en Argentina? Está en el sur, en la Patagonia. ¿Cómo llega el gas para convertirse en electricidad? No se convierte en la Patagonia y se lleva en una línea de transmisión. Se lleva en un ducto y ahí se convierte en electricidad. ¿Por qué? Porque es más barato llevarlo en un ducto. Bueno, en la guerra de Rusia y Ucrania lo vimos. El gas que llega a Europa viene de Siberia y no va por líneas eléctricas. Va por ductos y se convierte en electricidad en Siberia. O sea que ahí también hay una sinergia. Entonces, en el futuro los sistemas se pueden integrar. No digo que van a desaparecer las líneas de transmisión eléctrica actuales, pero a veces pueden estar sustituidas por... O sea, el CAP quiere hacer una granja eólica en el mar. Bueno, esa granja eólica seguramente se puede conectar con un ducto en la plataforma al continente, más barato que con una línea eléctrica. La siguiente. Entonces, volvemos un poco a lo del principio. Si la integración mencionada con las energías renovables tiene éxito, es posible que en un futuro próximo podamos resolver el tema de las emisiones de CO2. O sea, que ya limitamos más CO2 en los mercados energéticos. Y es posible que con sistemas de transporte de energía con ácidos verdes se integren los sistemas eléctricos actuales. Ahora, yo decía, un electrolizador funciona con corriente continua. Un molino funciona con corriente continua que después la tengo que inyectar, hacer alterna para inyectar a la red o va directamente al electrolizador. Un panel solar funciona con corriente continua. Los electrolizadores son de corriente continua. Y en nuestras casas, en nuestras industrias, los consumos modernos hoy son de corriente continua. O sea, las luces LED funcionan con corriente continua. El aire acondicionado eficiente, el inverter, tiene un proceso que lleva la corriente alterna a corriente continua y después regula la velocidad. Los microondas, o sea, todos los artefactos que usamos hoy son de corriente continua. Entonces, podría suceder que aquel concepto de la guerra entre la corriente continua entre Edison y Tesla y la corriente alterna, o la generación distribuida centralizada, podría ser que al final Edison tenía razón. Por eso, digo, mis respetos a Él no sabía todo esto. Él no sabía todo esto. Bueno, pero capaz que uno no sabe si no tenía esa visión. Y bueno, creo que esto era la presentación y